Murió Fidel Castro, un héroe para unos, tirano para otros. La figura del líder de la Revolución Cubana que marcó la historia del siglo XX y cuya desaparición, sin embargo, se espera poco o nada cambie en la isla. Su revolución diseñó nuevas relaciones geopolíticas en la región y dio impulso al socialismo en América Latina, pero ahora soplan vientos de cambio. Cuba inició el deshielo de las relaciones con los Estados Unidos, un proceso que corre peligro con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. En esta edición nos preguntamos si tras la muerte de Castro se queda el socialismo sin referentes y qué implica para su más cercano aliado en la región, Venezuela. Asistimos al ocaso del proyecto de izquierdas inspirados por Fidel Castro en América Latina. Es nuestro tema de discusión en esta edición de Cuadriga. Sean ustedes muy bienvenidos. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Nos acompañan en esta edición Amir Valle. Amir es escritor y periodista cubano, es co-guionista de Fidel, el único documental sobre la vida del líder cubano autorizado por el propio Fidel Castro. Amir Valle opina que pese a sus errores demostrables, Fidel será el mito más perdurable para la izquierda internacional y el socialismo, como sucedió con el Che Guevara. Bernd Picker es politólogo y periodista alemán del diario berlinés Die Tageszeitung. Bernd cree que Fidel es un referente para gran parte de la izquierda, pero para aquellos que realmente buscan un socialismo del siglo XXI, es bueno que el siglo XX por fin haya terminado, dice Bernd. Y Manuel Silva es politólogo venezolano, investigador del Instituto de América Latina de la Universidad Libre de Berlín. Manuel opina que Fidel no era el gran referente, muy por el contrario, era el gran lastre de la izquierda en América Latina. Conocemos ya las posiciones de nuestros panelistas en esta ocasión. Les invitamos a que continúe con nosotros. Puede opinar a cuadriga@dw.com y las plataformas también en Twitter y en Facebook de nuestro canal. Parto contigo, Amir, como cubano, como periodista de amplia experiencia y que conoce además, tienes el privilegio de conocer y haber conocido de cerca a Fidel Castro. Amir, en primer lugar, ¿cuán diferente será la Cuba sin Fidel? No pasa nada. Hay que decir que básicamente la muerte de Fidel ocurrió hace 10 años. O sea, estamos hablando de una muerte política que ahora se confirma físicamente. Para el pueblo cubano hay que recordar que ellos mismos se sorprendieron cuando hicieron algunas encuestas. Y en esas encuestas el pueblo cubano estaba más pendiente de lo que hacía Obama en Estados Unidos que de lo que ellos mismos podían hacer. Es decir, ese cambio creo que se va a mantener ahora. Lamentablemente los cubanos están también pensando en todas estas, que muere Fidel y llega a la Casa Blanca alguien que no va a ser amigo. Es decir, hay muchas cosas que van a cambiar completamente el panorama que hasta hoy habíamos visto. Pero no es menos verdad, y quiero preguntarle esto a Bernd Picker, que con la partida física, como dice nuestro amigo Amir Valle, de Fidel Castro, no se descomprime un poco ese sello de romanticismo que le dan los gobiernos de izquierda, tan disímiles en América Latina, por ejemplo, como lo fue de José Mujica en Uruguay, como lo fue el de Michelle Bachelet, o lo es en Chile, o incluso el del propio Nicolás Maduro en Venezuela. ¿No es verdad que con la partida de Fidel Castro algo se pierde también? Bueno, obviamente Fidel Castro era una persona histórica, ¿no? Una persona en el poder por tanto tiempo y, bueno, sabíamos todas las estadísticas, ¿no? Sobrevivió 11 presidentes estadounidenses y todo eso, así que formó la política de un subcontinente por mucho tiempo, ¿no? Así que sí, es un momento histórico, pero en cuanto a cambios actuales, yo lo veo como Amir, ¿no? Que ya no pasa mucho. Lo que pasa o ha pasado ya desde hace mucho es que la persona de Fidel Castro se ha glorificado y mistificado en toda América Latina en la izquierda, que no tenía mucho que ver con la realidad cubana, sino con las ideas de resistencia hacia el imperio, de resistencia a este pequeño Cuba, resistiéndose al gran poder norteamericano. Eso, ¿no? Una idea que no tenía mucho que ver con las realidades cubanas. Y eso va a seguir, ¿no? Para ti, Manuel Silva, sin embargo, Fidel Castro es la figura que determina un lastre para la izquierda latinoamericana. ¿A qué te refieres concretamente con eso? Bueno, digamos que en principio coincido con el hecho de que la desaparición de Fidel ocurre ya hace mucho tiempo. Si algo lograron hacer bien los cubanos fue preparar la transición para la salida de Fidel. Sin embargo, yo lo veo en una perspectiva un poco más amplia, como tú planteas, en términos del resto de las izquierdas en América Latina, para hablar de las izquierdas y no de la izquierda. Y si algo, creo yo, podemos evaluar en términos históricos de la última mitad del siglo XX, es que la Revolución Cubana
y la figura de Fidel hacia el final, con la aparición de los países del ALBA y las nuevas alianzas, el nuevo surgimiento de la izquierda, digamos que el paradigma cubano lastró mucho la posibilidad de creación de una izquierda democrática en América Latina. Lastró mucho porque la influencia cubana, el paradigma cubano, impidió o afectó el desarrollo de partidos de izquierda que se pudieran integrar a los movimientos democráticos y democratizadores en América Latina. La idea del sueño revolucionario siempre estuvo allí. Por ejemplo, miramos a Uruguay, el escenario que plantea es totalmente distinto. Sí, por supuesto. Hay matices y hubo países como Uruguay, como Chile, e incluso el mismo Venezuela, donde El Salvador, donde un por país ejemplo, como el movimiento al socialismo, el MAS, fue el paradigma de un partido de izquierda democrática que intentó, digamos, desarrollar políticas progresistas vinculados a la izquierda. Pero simultáneamente ese mismo movimiento al socialismo vivía en permanente contradicción y en permanente luchas con fuerzas internas que eran aupadas por, digamos, el fidelismo, el castrismo, o ese paradigma de la Revolución Cubana, que era siempre la gran sombra detrás de todas las izquierdas en América Latina. Tú dices algo que me llama la atención y quiero saber tu opinión, Amir. Manuel dice que la transición de Castro al actual poder o actual orden de cosas ha sido exitosa. ¿Te parece a ti eso? Sí, también? totalmente. O sea, cuando yo hace ya prácticamente 11 años escribí un libro sobre la vida, digamos, oculta de estas personas, a mí me llamaba la atención que ya en el pueblo cubano se hablaba de que en algún momento se produciría una transición, como bien decía Manuel, de Castro a Castro. Es decir, eso el pueblo cubano ya lo venía sabiendo desde hace mucho tiempo, sobre todo porque hay que tener en cuenta algo que suele olvidarse. El castrismo, yo lo he dicho varias veces, no es un sistema político, es una filosofía de vida. O sea, esa diferencia marca algo muy fuerte para los cubanos. Nosotros tuvimos primero, digamos, una etapa muy fuerte, que fue aquella etapa, vamos a decir, gloriosa del fidelismo. Es decir, donde sucedía esto. La izquierda internacional asumió a un hombre que representaba todo lo que ellos querían y pretendían contra el imperio, y después ese hombre se posesionó en un poder, pero empezó a compartir, y ahí surge realmente el castrismo, empezó a compartir cuotas de poder con sus colegas generacionales, con otra gente. Cuando él le da el poder a Raúl, no muere el castrismo como algunas gentes piensan, o no termina el castrismo, sino que se empieza la primera etapa de transición. Claro, el asunto aquí no es que termine el castrismo, yo creo que eso es algo que más o menos está claro, el tema es cómo continúa ese castrismo. Y cuando hablo de pragmatismo, me pregunto sobre todo esa nueva generación de castristas o de neocastristas, como tú lo planteas, de qué manera se plantea esa coyuntura histórica nueva, porque estamos hablando de gente que tiene una visión histórica distinta. Vio caer el muro de Berlín, ve qué pasó, digamos, con los modelos económicos en todas las izquierdas de América Latina y ven el ejemplo vivo de Venezuela. Y hay algo muy interesante que ocurre tras bambalinas. Esa nueva generación, nosotros ya los llamamos los neocastristas, es una generación educada en una otra economía, es decir, en otro concepto de la economía, y obviamente la ideología para ellos no es lo importante. La pregunta que nos hacemos, digamos, ahora mismo los cubanos es, ¿qué va a pasar cuando los cubanos firmen ese documento, ese juramento que se les está haciendo firmar ahora mismo de continuar la historia de la revolución según la concibió Fidel Castro? Así mismo lo dice el documento. Es decir, están estableciendo justamente, como decía Bern, un mito, y ese mito ahora es que empieza a ser aprovechado por esta nueva generación que hasta un momento determinado, Jenny, no tenía ningún arraigo ideológico. Su único arraigo real, según habíamos visto todo el mundo, era mantenerse en el poder para llegar al poder económico en Cuba. Muy interesante, Amir. Yo me pregunto también si, mirando el ejemplo de China, no podría de alguna manera, considerando también todas las diferencias grandes que hay desde luego, ¿no podría también suceder lo mismo con Cuba? Vimos esa revolución en la plaza de Tiananmen, lamentable, que hasta el día de hoy nos duele, en el año 1989, y ahora vemos por qué no podría ser distinto. China sigue con el Partido Comunista, con el poder sin libertades democráticas, sin embargo sigue con un modelo de exitoso económico que lo ha transformado en la industria del mundo. ¿Por qué no Cuba no podría avanzar en un camino, digamos, económico distinto quizás al de las libertades democráticas? No es el proyecto que quiere el mundo, pero podría pasar eso con el nuevo castrismo. Quizás. Estamos discutiendo ya desde hace muchos años, me parece, ¿no? Porque las reformas de la economía, aunque muy lentas, muy cuidadosas, se están haciendo prácticamente desde hace 10 años, desde cuando Raúl asumió el poder, ¿no? Una apertura muy cuidadosa,
en primera instancia no con Estados Unidos, pero sí con Canadá, con China también, pero buscando cooperación con la Unión Europea, buscando romper este bloqueo que había desde la Unión Europea también. Así, sí, creando más inserción de Cuba, digamos, al mercado capitalista, abriéndose un poco para inversiones extranjeras, pero sin dar ni una pequeña cuota de libertad de prensa, de expresión, ni hablar de multipartidismo, no permitir ONGs, ni nada de eso, ¿no? Así que eso sería el modelo chino, solo que a mí me parece que es un poco diferente, ¿no? Porque China al final es un superpoder y es un país sumamente grande. Cuba es un pequeño país con 11 millones de habitantes y 2 millones de cubanos viviendo en Estados Unidos. Eso es una diferencia enorme, me parece, en cuanto a poder de acción o a margen de acción de cualquier gobierno cubano. Así que tan literalmente no se va a poder traducir eso, pero la línea general es la misma, ¿no? Buscando cambios en lo económico, favoreciendo a esta nueva clase que se concentra en la mano de algunos militares, algunos funcionarios, algunos familiares, incluso de la familia Castro, buscando más libertad económica y más gestión económica para ellos sin... O sea, si entiendo bien lo que tú dices, independiente del factor externo que vamos a pasar a analizar a continuación, con lo que está pasando ahora mismo dentro de Cuba es difícil volver, digamos, al estadio de cosas que vimos hace 10 años o incluso hace 5, ¿no? No, claro. Creo que se ha cambiado mucho en cuanto a la sociedad, en cuanto al pensamiento. Las leyes migratorias del 2013 cambiaron totalmente la situación, porque la gente puede salir, lo que tiene la plata o tiene invitaciones y lo que obtiene una visa de un país europeo, Estados Unidos o Canadá, pueden ir y regresar, ¿no? Lo que antes no era posible. Eso cambia, porque vuelven con influencias, con otros pensamientos, con otros contactos. Cuba ya no es una sociedad totalmente cerrada como lo era por muchos años, ¿no? Tampoco ya no existe más este blanco y negro, o estás aquí o estás afuera, y si vives afuera sos un traidor. Eso ya no existe más de esta manera tampoco, ¿no? Hay muy pocos hasta fidelistas que llaman gusanos a todo lo que vive en el exterior, ¿no? Se comprende que la nación cubana vive repartido en muchas partes del mundo. Todo eso ya se cambió mucho, ¿no? De alguna manera la sociedad está mucho más abierta hoy que el sistema político. Sí. Interesante. Jenny, hay un pequeño detalle que me gustaría decir, en este caso, para lo de Piquer. Por ejemplo, hay dos cosas que uno no puede perder de vista. Por ejemplo, la muerte de Fidel ocurre en un momento en que la generación del centenario sabe que ya no tiene el mismo impacto justamente en la población. Tiene un descrédito total en la población. Por eso se justifica que empiece el gobierno a mostrar determinadas caras nuevas y empiece a darle visibilidad a figuras que habían estado operando durante años en la sombra sin que el pueblo ni siquiera conociera sus nombres, y que generalmente muchos de ellos están vinculados a la familia de los Castros. Ese es el primer, digamos, escenario grande que existe. ¿Y el segundo? El otro escenario que existe es justamente las alianzas que Cuba está estableciendo desde la crisis en Venezuela. Es decir, alianzas que apuntan a una búsqueda desesperada de cómo financiar un país que está absolutamente en quiebra y que precisamente por su propia inoperancia y por su atrincheramiento ideológico no pudo aprovechar todo lo que Obama abrió. Rusia, China, Irán. Es decir, son países que hoy están en la... No son ya sin ni siquiera intentos, sino hay cosas que están muy bien pautadas sobre la economía en este momento de esa Cuba futura que van a manejar estos neocastristas. Tengo que pasar a la siguiente nota para avanzar en el programa en medio de todo esto que dice Manuel, que dice Amir y vernos. Muchos se preguntan si luego de la muerte de Fidel Castro, ¿qué va a suceder en verdad con esa nueva era de relaciones con los Estados Unidos? El presidente electo Donald Trump fue enfático en decir que si Cuba no mejora las condiciones de los cubanos, su gobierno desconocerá el trato. Estamos ante la posibilidad cierta que el próximo inquilino de la Casa Blanca deshaga el histórico pacto de deshielo con La Habana. ¿Cuáles entonces serían las consecuencias? Con este apretón de manos en La Habana en marzo, Barack Obama y Raúl Castro sellaban la era del deshielo. Todo cambiaba en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Las embajadas reabrieron y se restablecieron las conexiones aéreas. Pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca podría cambiar las cosas. El republicano se muestra muy crítico con el régimen cubano y contrario a retirar el embargo económico a la isla.
En Twitter escribió que pondría fin al acuerdo de Obama si Cuba no hacía más por su gente. Palabras que cayeron bien en Miami. Allí muchos celebraron la muerte de Fidel Castro. Ven su fallecimiento como una liberación política. Todo ello mientras miles de cubanos rendían homenaje a las cenizas del padre de la revolución en las calles de La Habana. Llega Donald Trump, se va Fidel Castro y la incertidumbre sobre el futuro de la isla continúa. Bueno, pero queremos ir incluso más allá de lo que dice o lo que anuncia el presidente electo de los Estados Unidos y nos preguntamos también si en verdad es posible que ese pacto se detenga. Y te lo pregunto a ti, Manuel, porque ya hay rutas comerciales que están abiertas, rutas terrestres, aéreas que ya se han puesto en camino, hay una pequeña clase empresarial, si me permites, ya en operación en Cuba, hay puentes diplomáticos que ya tienen de alguna manera una estructura que las hace funcionar. ¿Se puede detener eso por la voluntad de un ejecutivo? Sí, bueno, sin duda ya entramos en el tema de la política interna norteamericana, que es hasta el momento en lo que viene a partir de enero también un enigma. Es decir, no se sabe el gobierno de Trump cuál va a ser, o sea, se sabe cuál es la línea maestra, las líneas grandes, gruesas que va a tomar, pero no se sabe cuál será el alcance al detalle de esas transformaciones que aparentemente van a plantearse allí. Por otra parte, como tú bien planteas, los Estados Unidos están jugando ahora, por supuesto, un rol fundamental, la primera potencia del mundo en términos de sus relaciones con los Estados Unidos, pero ya hay en marcha otro conjunto de relaciones. En enero de este año hubo una enorme delegación de empresarios alemanes, por ejemplo, que acompañaron a Sigmar Gabriel y que estuvieron allí, están todos atentos de ver cómo van a entrar y cómo ya están entrando. O sea, tú dices básicamente que no, porque no depende de Estados Unidos, también depende de otros deshielos, que, por ejemplo, el europeo. Hay otros actores que están jugando también y que junto a los Estados Unidos van a determinar el futuro de Cuba. O sea, Trump se lo debería pensar un poco más a Mirbaya en decir este tipo de cosas, tener un impacto desde tu punto de vista. No debemos olvidar que Trump, al mismo tiempo que es un político, es un empresario. Y esa alma, él va a tener que decidir por uno de los dos bandos. Yo creo que algunas cosas sí él las puede hacer, vamos a decir, prácticamente por decreto, aunque estén establecidas. Ojo, hay que tener en cuenta eso. Otras no. Otras ya están corriendo, como tú decías, por unos carriles bastante sólidos, ¿no? Por suerte para ambos países. Creo que es importante también hablar del papel que jugará ahí la posición, no ya solamente de Alemania en ese sentido, sino, por ejemplo, de la Unión Europea. O sea, exactamente, ¿qué contraparte? Francia, digamos, de algún modo es el gran aliado que tiene el gobierno de Cuba en Europa y el que más interesado está en abrir un poco, incluso más que España, es curioso, ¿no? Pero la mayoría, por ejemplo, del movimiento opositor cubano, es algo que hay que decir, está quejándose en todos los foros internacionales justamente por esto que se habla, es decir, que de pronto toda la parte económica de los intereses económicos de la Unión Europea, de Estados Unidos y de otros países de América Latina están priorizándose por encima de esto que decía Trump, ¿no? Pero a ver, Amir, si miramos el ejemplo más pragmático y el más vivo de todos, si miramos China, todo el mundo hace negocios con China. En China se violan los derechos humanos sistemáticamente, no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa. Cuando vemos ese ejemplo, miramos a Cuba, ¿verdad? Porque debería ser distinto. Yo como cubano te digo que el modelo chino no lo desearía. Hay que decir algo muy claro. China es hoy el único país en el que todavía la explotación del hombre por el hombre se mantiene delante de la cara de todo el mundo y nadie dice absolutamente nada. Y ese es el gran riesgo, perdón que te interrumpa. Y ese es el gran riesgo. Ese es el gran riesgo. Con esto empatamos con el segmento anterior. Ese es el gran riesgo. Es decir, que esas transformaciones económicas que se están llevando en Cuba no vayan aparejadas con transformaciones sociales y con transformaciones políticas. Y es el riesgo que ya estamos viendo también en otros ambientes, lo que está ocurriendo en Nicaragua, y es el camino que está peligrosamente tomando Venezuela, es decir, un pragmatismo en términos económicos con una enorme represión del sector social y del sector político. Pero en toda la historia que tenemos del siglo XX, después de las guerras, de cómo los procesos económicos también ayudaron a ser de alguna manera de músculo político para lograr cambios, ¿no creen que después de todo una cosa puede llevar a la otra?
Es decir, que la mayor libertad económica finalmente, por ejemplo, con la llegada de Internet, que es algo que sabemos los cubanos desean mucho, especialmente la gente joven también, hay un proceso que en verdad sea inherente, digamos, a la apertura comercial y que vaya a más libertades también democráticas a la larga. Hablemos de un mediano plazo, ¿o somos muy ingenuos? Bueno, sería la esperanza, ¿no? Pero esperanza, no sí. es necesario. Es la tesis liberal, sí. Es la tesis puede de ocurrir, Obama. pero no necesariamente. Obama hace el esta Internet tesis en China se creyendo en controla, eso. ¿no? Exacto. Se podría controlar en Cuba también. Está controlado Está ya controlado. y hay sitios bloqueados en Cuba. Solo que no son muchos, ¿no? Y todos los que tenemos amigos en Cuba en los últimos días comunicamos muchísimo sobre, sobre cualquier tema, ¿no? Pero, sin embargo, esta creencia de que el capitalismo automáticamente se transforme en democracia, no me lo creo. Pues, Pero era el y plan mucho de menos Barack un capitalismo Obama, controlado con gran influencia esa estatal. es la forma blanda de hacer política de Obama. Él cree en la apertura comercial y que esa apertura comercial va a obligar de alguna manera a la clase política que se quede. Tampoco da plazos Obama. Bueno, el cálculo de Obama muy claramente era, hemos hecho por 50 años una política de aislamiento que no funcionó por nada, que más bien fortaleció este sistema, económicamente no, pero les dio la excusa perfecta para mantener esta postura de David contra Goliat, ¿no? El pequeño gobierno de resistencia que no tiene que cambiar nada y mucho menos bueno, rendirse bajo la presión. La del paradoja imperio. es que Obama el que no le exige a los Castros, a Fidel en vida todavía y a Raúl básicamente mayores garantías para las libertades civiles de los cubanos, y es ahora Donald Trump que lo hace. Sí, ¿no? bueno, Jenny, mira, ahí hay algo que hay que añadir también. Hay que acordarse, las medidas de Obama llevaban a un punto final, y el punto final era no el gobierno. Él no quería priorizar la parte económica del gobierno, sino priorizar justamente crear estos sectores, darle fuerza, empoderar a la sociedad civil, empoderar al pequeño empresario y que desde abajo surgiera justamente ese... O sea, por eso es que los cubanos de pronto, el gobierno cubano, de pronto cambia completamente su discurso. La mayoría de la gente se pregunta cómo era posible que al principio Cuba siempre estaba muy tranquilo, como decimos los cubanos, echándole agua al dominó, ¿okay? Que es decir, dejar pasar las cosas, y sin embargo cuando Obama dijo yo quiero reunirme con los empresarios, los pequeños empresarios, quiero que la mayoría de las medidas vayan a los empresariados, a la sociedad civil, ahí de pronto el discurso de Cuba cambió. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen el monopolio de lo económico, y cuando la Unión Europea o Estados Unidos hace sus grandes medidas, van todos estos empresarios, no van a negociar con el pequeño empresario, van a empresariar con los monopolios en Cuba que justamente están en manos del castrismo. Yo quiero puntualizar solamente un dato de esos empresarios o mini empresarios de los que tú hablas en Cuba, se conocen como cuentapropistas, no me equivoco. Y tienen la estadística, más de 500.000, son en verdad negocios que en verdad aparte de contratar gente, trabajadores, utilizan el crédito, y también dentro, bueno, evidentemente de la dinámica dramática de la economía cubana, representan una mejora también en la oferta de bienes, algo que es nuevo en Cuba y que también forma parte de esa nueva sociedad que busca cambios, ¿no? Manuel, ¿tú querías decir algo? Bueno, que precisamente el vuelco que da la política norteamericana, hay que decirlo de alguna manera, es un principio marxista, porque intenta ir a modificar la superestructura para poder producir transformaciones en el ámbito de lo social y de lo político. Es decir, es el giro que se produce allí es cuando desde sectores de izquierda norteamericana se dice el bloqueo a quien más afecta no es a la nomenclatura, el bloqueo a quien más afecta es al pueblo cubano. Entonces, por eso la política de Obama va precisamente dirigida, o el discurso de Obama va dirigido a eso, y las reuniones que lleva a cabo Obama están dirigidas al pueblo cubano, a intentar afectar de manera positiva y favorable al pueblo cubano. ¿Te parece una buena estrategia la de Obama? Bueno, es una alternativa, es un vuelco. Yo no podría juzgar positiva o negativamente la política porque habría que esperar el resultado. De Obama, ¿huyieses querido que le hubiese puesto una soga al cuello? El problema es que cuando tú has estado 50 años en un inmovilismo absoluto, aunque uno pudiera cuestionar, sobre todo, sigo diciendo, sobre todo uno cuestionaba el relegamiento de los derechos humanos y de los derechos sociales por delante o sea, al final de la economía. Realmente era una salida, era un camino, era una posibilidad que tenía. Y realmente hay que ser absolutamente franco, como tú bien decías, una buena parte de la población cubana se ha favorecido de esas medidas y esas aperturas. El otro gran problema, digamos, que ha creado en eso es que la diferencia que existía, digamos, en los tiempos de Fidel Castro,
en relación entre los pobres que había en Cuba y los ricos, hoy es absolutamente brutal. O sea, cada día es más la diferencia y precisamente entra porque estamos entrando en un capitalismo en el que, como dice todo el mundo en Cuba, uno no sabe si es capitalismo, uno no sabe si es socialismo, porque ni siquiera ellos mismos son capaces de establecer unas líneas que te digan, bueno, vamos a hacer algo a los chinos. Eso diferencia en ingresos y de reparto de la riqueza es dramático también en un país modelo económicamente como es Chile, ¿no? O sea, bueno, ahí yo te quiero preguntar, entonces, ¿tú crees que, digamos, la decisión de Donald Trump podría poner fin a este proceso iniciado ya por Obama y por Castro, o ya crees que es algo que ya está en marcha, que difícilmente va a poder quedar a foja cero? Repito, hay algunas cosas que yo creo que él sí va a hacer. Sí creo que va a hacer. Hay otras en las cuales él se va a tener que enfrentar primero a un amplio sector del empresariado norteamericano que ya tiene intereses, inversiones y contactos en Cuba y que están trabajando. No hay que olvidar algo. Es decir, cuando se hizo el estudio de si Cuba podía ser un país para invertir, justamente Donald Trump estuvo en esos inversores haciendo esas investigaciones. Es decir, no estamos hablando de alguien que lo conoce desde ahora porque se enteró, no. Él participó en aquella investigación hace unos años atrás. Entonces, ahí vuelvo a decir lo mismo. Cuando yo analizo la figura de Donald Trump, siempre veo que hay una, vamos a decir, una disyuntiva en él entre el empresario, el pragmático empresario que busca el dinero y el político. ¿Y ese pragmático empresario podría encontrar mejor eco, discúlpame, ver, en esta nueva generación de castristas? Podría ser, porque ¿sí? Acuérdense, el dios de esta nueva generación de castristas es el dios del dinero, punto. En cuanto a Trump, yo tampoco no creo que él vaya a no puede terminar con todo, ¿no? Pero hay que recordarse que hace falta que todas las leyes del embargo, del bloqueo, como se dice en Cuba, se acabe con eso, ¿no? Y para eso hay que ser muy activo, ¿no? Porque eso es difícil, es un proceso político dentro de los Estados Unidos y convencer al Congreso. Hay que negociar con el gobierno cubano un montón de cuestiones de propiedades de cubanos expropiados que viven ahora en Estados Unidos y todos han firmado un montón de listas con sus propiedades. Hay las demandas del gobierno cubano hacia los Estados Unidos en cuanto a daños hechos por el bloqueo. Hay la demanda en Guantánamo. Todo eso es un proceso político que sí, con mucho, digamos, con mucha actividad, con mucho querer, se puede resolver, pero se necesita actividad, se necesita la voluntad para hacerlo. Y de eso tengo dudas con Trump. Así que mientras no creo que vaya a correr todo para atrás, no creo que vamos a ver muchos avances. El elemento que yo quisiera poner aquí sobre la mesa, y es que estamos hablando, al hablar permanentemente de la política norteamericana y de la política de la Unión Europea, etcétera, siempre estamos poniendo el peso en la balanza sobre lo que ocurre al exterior. Es decir, digamos que soportamos de alguna manera la tesis de que la crisis cubana es resultado del bloqueo. Y hay que hablar que una buena parte de la crisis cubana es resultado de las políticas económicas y de la política real que se llevan a cabo al interior de Cuba. Es decir, mientras no se lleven a cabo transformaciones reales al interior del aparato productivo cubano, esa economía no va a reflotar ni que le inyecten lo que le inyecten. Pero sin el embargo de décadas probablemente no estaríamos hablando ni de Fidel hace mucho rato y hace mucho rato. La tesis del embargo, por supuesto, hay elementos allí para evaluar la crisis cubana como resultado del embargo cubano, pero hay otros elementos al interior de la política económica cubana que hablan del fracaso de un modelo productivo. Es decir, es tremendo. Cuba es un país que está totalmente bloqueado, no solamente desde afuera, sino que también está embargado desde adentro, y está embargado, ya lo sabemos muy bien, por una clase política, lo hemos hablado aquí, una nomenclatura que tiene un enorme periodo, más de medio siglo en el poder y que ha impedido cualquier tipo de movilidad, no solamente social y política, sino económica. Al interior de la situación cubana. Pero el levantamiento del embargo presionaría mucho más al cambio de Cuba, ¿no? Al menos sería un argumento para decirles, los liberamos de esto y ahora ¿qué ocurrirá aquí? El argumento de dejarlo sin argumentos. Es algo que conoce muy bien Venezuela. Y de eso es lo que me permiten ahora para contarles que la muerte de Castro reaviva también el debate en torno a su gran aliado en problemas, en profunda crisis. Hablamos de Venezuela. Desde Chávez a Maduro, muchas cosas han empeorado en el país petrolero. Aunque Cuba y Venezuela se han esforzado por mantener la amistad revolucionaria,
¿El deshielo con los Estados Unidos y la irrupción de la fuerza opositora en Caracas cambió aquella relación? Estados Unidos parece haber aprendido de la elección cubana y esta vez no le da argumentos a la autodenominada revolución bolivariana. Cuba y Venezuela forjaron durante años una fuerte alianza basada en el intercambio comercial. El petróleo venezolano aún satisface el 60% de la demanda de la isla gracias a los miles de barriles al año que se pagan a un precio preferencial. Mientras, numerosos profesionales cubanos trabajan en Venezuela. Hasta la muerte del expresidente Hugo Chávez, cerca de 32.000 médicos isleños trabajaban en el país chavista. Petróleo a cambio de médicos, algo que hizo aumentar la popularidad de Chávez. Sin embargo, su sucesor, Nicolás Maduro, cuenta cada vez con menos respaldo, a pesar de sus esfuerzos por mantener a Cuba como aliado. Dos gigantes infinitos, padre e hijo, de dos revoluciones hermanas, la cubana, martiana, fidelista, y la venezolana, bolivariana y chavista. Venezuela se encuentra sumida en una crisis política y económica. La amplia victoria de la oposición en las elecciones a la Asamblea hace justo un año mostró el rechazo de los venezolanos al sistema chavista. Bueno, y lo que ha denunciado históricamente, sobre todo esa ala más dura de la oposición en Venezuela, es que una de las raíces de esta crisis que vive el país es lo que han denominado como el castrochavismo. Y nos preguntamos cuáles son las características de esta influencia o de esta realidad política, Manuel Silva, si me permites, que vemos en Venezuela y que denuncia, como decía, la oposición. Bueno, podríamos hablar aquí horas para describir cuáles han sido las imbricaciones entre el gobierno cubano y el gobierno venezolano. A mí no me gusta hablar en general de castrochavismo, decía hay otra. ¿Por qué no? Bueno, porque es también personalizar el tema en una ideología castrista o chavista. Son procesos para mí mucho más complejos y mucho más amplios que solamente Fidel o Chávez. Si podríamos enumerar algunas características. Yo diría lo más importante, hay una anulación de todas las libertades democráticas en el país y eso de alguna manera es resultado de la influencia de la política cubana en la política venezolana, en la política desarrollada, ahí sí, por el chavismo de cara al país Venezuela. Es decir, pongámoslos para decir el gran ejemplo. Este año debían llevarse a cabo en Venezuela las elecciones de gobernadores y alcaldes en diciembre y debía llevarse a cabo, según la Constitución, un posible referéndum revocatorio con el cual examinar y evaluar al gobierno de Nicolás Maduro. El presidente de la República o el gabinete ejecutivo, amparado en el Tribunal Supremo de Justicia, que le es aquiescente, suspendieron las elecciones de gobernadores y suspendieron el referéndum revocatorio hasta fecha que no se sabe. Es decir, en Venezuela la democracia, que se había venido denunciando a lo largo de años, había sido afectada en distintos factores, en distintos elementos, se encuentra en este momento en suspenso. Es decir, en Venezuela en este momento se puede hablar, al no haber ya elecciones, que ya el último argumento del chavismo, hacemos siempre elecciones y todas las ganamos. Ahora mismo no hay elecciones. Me has enumerado digamos, el control de las libertades o la ausencia de las libertades democráticas y también el control del aparato, en este caso electoral, judicial. No hay separación de poderes. No hay respeto, además, a las autoridades electas democráticamente. El gobernador de la ciudad de Caracas, Antonio Ledesma, inclusive fue preso. El gobernador del estado Táchira fue preso. Leopoldo López, el principal líder de la oposición, está preso. Es decir, la oposición está siendo constantemente criminalizada, incluso encarcelada. Hay presos políticos en Venezuela, hay más de 100 presos políticos en este momento. Es un país donde no hay elecciones. Es decir, en Venezuela es un país donde en este momento no se llevan a cabo elecciones. No hay respeto a la libertad de expresión. La prensa está totalmente atacada, limitada y restringida. Entonces, ¿tú observas básicamente el mismo escenario que está en Cuba, lo observas en Venezuela? Bueno, hay una reproducción de las políticas represivas que en parte son resultado de la asesoría del aparato cubano que se encuentra en Venezuela desde comienzos del año 2000 imbricado en distintos sectores de la administración pública. Omir Valle, ¿qué tan estrecha es esa relación y qué tan nefasta desde tu punto de vista? Mira, nefasta en el sentido de que nosotros sabíamos que eran modelos que no podían ser copiados. Es decir, los cubanos sabíamos cuando empezamos a ver las primeras manifestaciones en Venezuela, por ejemplo, aquella idea de crear una especie de comités que nosotros teníamos en Cuba, los comités de defensa, controlar a las personas, este mismo sistema de irle eliminando espacios a la oposición, de quitarle fuerza a los poderes ejecutivos y concentrarlos en una misma mano. O sea, todos esos modelos, todos completamente, habían fracasado en Cuba. Pero en Cuba funcionaban
digamos, de algún modo mucho más fuerte, porque como quiera que sea, estaba la personalidad de Fidel y la riada que quedaba todavía en la población de esa adoración que Fidel despertó en algún momento. Pero en el caso de Venezuela es todavía más complicado. O sea, la imagen que conoce el mundo, este intercambio revolucionario de médicos y petróleo es una cosa, pero lo que pasa internamente tiene que ver con inteligencia, con intercambio de aparatos. No. O sea, está demostrado. O sea, si nos ponemos un día a hacer una lista de todos los funcionarios cubanos de alto nivel que han asesorado directamente y trabajado en programas directos en Venezuela, la lista es asombrosa. Desde el fundador de la seguridad del Estado cubano, Ramiro Valdés, que ha asesorado, ha tenido una presencia viva, hasta, lo comentábamos ahorita fuera de cámara, hasta, por ejemplo, la asesora de la alimentación, que había sido una persona absolutamente defenestrada en Cuba, castigada, votada, de pronto aparece en Venezuela asesorando el plan alimentario. Es decir, ese tipo de cosas así. ¿Qué opina el periodista alemán de lo que dicen nuestros panelistas Manuel y Amir Valle? Bueno, es interesante porque me recuerdo mucho a los años 80 en Nicaragua, ¿no? La revolución sandinista de los 80, que también copiaron parte del sistema cubano. Los comités de defensa sandinista eran casi una copia literal de los comités de defensa revolucionaria de Cuba. No funcionaron en Nicaragua tampoco. Hasta hoy existen, ya no se llaman CDS, sino comité de barrio, algo así. Pero la idea es la misma, ¿no? Y había asesoramiento tanto de la Stasi de Alemania como de asesores cubanos, ¿no? Lo que entiendo es, y por eso hay tanta justificación por parte de izquierdas de América Latina que no van por el mismo lado, pero que justifican de alguna manera que exista todo eso, y es por la historia, ¿no? 1956, golpe en Guatemala iniciado por Estados Unidos, 73 en Chile, y así siguiendo. Así que eso no era un invento de Fidel que exista una amenaza de golpe o de invasión. No, había la invasión de Cochabamba. Así que, de alguna manera, todo eso no es solamente copiado del sistema soviético, eso también en gran parte, incluyendo el sistema de la seguridad del Estado y cómo se construye eso, pero es también una reacción a la historia del continente frente a las invasiones constantes por más que un siglo por parte de los Estados Unidos. Así que hay las dos cosas, y esta ambigüedad hace hasta hoy que mucha gente no está lista no quiere condenar este gobierno cubano por la porquería que comete en cuanto a derechos humanos y falta de libertad. Y por esa impronta simplemente histórica. por eso, porque dice que, bueno, hemos visto qué pasa si permitimos una oposición, entonces nos van a quitar de poder, y ellos al menos lograron conservar el poder revolucionario. Muy interesante, explíquenos qué es acotas. Yo les quiero preguntar algo distinto. ¿Qué les parece a usted la política exterior, y hablemos de la política exterior de Obama hacia, bueno, de todos los presidentes de Estados Unidos, ¿no? De los últimos 5 hacia Cuba, y la que tiene actualmente Obama o la que ha tenido en sus últimos 2 periodos hacia Venezuela? Porque es realmente distinta. O sea, estamos hablando de una política agresiva, económica, incluso militar, como decíamos históricamente, hacia Cuba, en un incentivo hacia la migración por parte de los cubanos, ¿no? Para que dejen la isla y se vayan a Estados Unidos. Pero en el caso venezolano hay desencanto también en las filas opositores por eso, porque lo que hace Obama básicamente es, por el contrario, mantener la retórica baja, usar el pragmatismo y en ningún caso incentivar la migración de venezolanos hacia los Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, déjame verlo de otra manera. Yo creo que a pesar de la enorme presencia norteamericana y la Guerra Fría demostró, además, y antes del comienzo de la Guerra Fría, la participación norteamericana, como mencionaba Ver, no era un mito. La participación norteamericana en la organización de golpes de Estado, en Chile se demostró, hay archivos, en Argentina se están desclasificando archivos, y la presencia norteamericana era un hecho cierto. Pero acabada la Guerra Fría, América Latina de alguna forma vuelve a ser el patio trasero de los Estados Unidos, y la presencia norteamericana de alguna manera se enfría tras la Guerra Fría y comienzan a ocurrir otros elementos. Estados Unidos tiene otras prioridades alrededor del mundo,
Y yo diría que Obama incluso comienza a tener vuelve a generar una presencia norteamericana importante y América Latina pareciera entrar en la agenda. Pero en el caso no hay venezolano, un rol tan importante que sea determinante en la evolución de los procesos políticos de América Latina con respecto a las relaciones con Estados Unidos. Eso respecto a lo que le respondes a Ben, pero me interesa, nos quedan pocos minutos, me interesa que tu opinión, Manuel, respecto al tema venezolano concretamente. ¿Te parece que ha sido, digamos, estratégicamente positiva como ha asumido Estados Unidos con su política exterior en la crisis venezolana? Yo creo que no ha habido un rol fundamental, un rol importante de la política exterior norteamericana de cara a la crisis venezolana. Es decir, los Estados Unidos no están jugando un rol determinante. Claro, pero ¿te parece que eso ha sido positivo, ayudado? Sería mucho más importante si los Estados Unidos jugaran un rol a favor de la democracia en los países de América Latina y que intentara, como en el caso venezolano, intentar llamar la atención en la OEA y en otros organismos internacionales de la dramática situación, de la carestía que se está viviendo hoy en Venezuela. Sin embargo, la política real juega en distintos escenarios y el deshielo en Cuba, las relaciones con Cuba, el acuerdo de paz en Colombia, son elementos que juegan allí y en el cual el gobierno venezolano, Nicolás Maduro, forma parte de una triada de la real política en la cual a veces nosotros no alcanzamos a ver qué es lo que está ocurriendo allí, qué es lo que se está negociando por detrás, ¿no? Amir Valle, ¿qué opinas tú respecto a la política exterior estadounidense respecto a Venezuela? ¿Pudo haber sido distinta? Yo creo que corre por causas que tienen que ver mucho con la historia y el protagonismo de cada país en la región. O sea, uno no puede olvidar que, por ejemplo, los españoles hablan siempre, más se perdió en Cuba, porque ellos no logran superar ese trauma. Lo mismo pasa con Estados Unidos y Cuba. Es decir, no podemos olvidar que aunque Venezuela, antes de 1959, era un país que tenía un cierto desarrollo dentro de América Latina, la joya de Estados Unidos en Cuba era Cuba, justamente. En América Latina era Cuba. Era donde hacían todas las pruebas económicas, donde hacían todas las pruebas incluso de televisión. Es decir, Cuba era la gran joyita y de pronto Cuba se convierte también en la posibilidad, con Fidel Castro y la Revolución Cubana, de insertarse en o atacar y defenderse de los movimientos de izquierda a través de Cuba. Nos quedan 2 minutos, señores. Muy interesante, Amir, y quiero preguntarles lo siguiente. ¿Se va Castro, se fue Castro, más o menos socialismo en Cuba? ¿Qué vamos a ver, Ben Fickel? Bueno, a lo mejor van a glorificar más y mistificar más a Fidel Castro, más ahora que ya no puede escribir ni una reflexión más en el periódico Grama. Y su pensamiento siempre ha sido muy abierto a cualquier tipo de interpretaciones porque un día dijo una cosa, otro día hizo otra, ¿no? Así que ahora se va a usar mucho de todos lados y se va a mistificar mucho. Más socialismo en Cuba, no lo creo. ¿Estamos de acuerdo? Porque se nos acabó el tiempo. Sí, de acuerdo totalmente. Manuel Silva. Sí, yo creo que avanzamos en la nueva fase de mistificación de Fidel Castro y probablemente veremos aquí en Europa muchos estudiantes con camisetas de Fidel. Etcétera, en la calle. Muchas gracias, señores. Gracias por su sintonía. Somos Cuadriga. Escríbanos cuadriga@dw.com. Soy Jenny Pérez. Hasta pronto.